En distintos rincones del planeta, hay ciudades que no están esperando el futuro, lo están perdiendo. Algunas se hunden poco a poco bajo el agua. Otras son devoradas por la tierra que se derrite bajo sus cimientos. Muchas han sido olvidadas tras el ruido de la guerra, el abandono o la indiferencia. Mientras el mundo sigue girando, estos lugares se desmoronan en silencio. No es ciencia ficción. No es una predicción lejana. Está pasando ahora. Ciudades que una vez brillaron con historia, cultura y vida, hoy están vacías, partidas o al borde del colapso. Y lo más inquietante es que casi nadie habla de ellas. En los próximos minutos, recorreremos 5 destinos únicos, frágiles y profundamente humanos. Lugares que tal vez muy pronto ya no estén en los mapas, sino solo en la memoria. Bienvenidos a Tu Mundo en Videos. Hoy, viajamos hacia lo invisible. Hoy, las ciudades que están desapareciendo, y nadie está hablando de eso. Número 1. Venecia, Italia. Venecia no necesita presentación. Una ciudad construida sobre el agua, un laberinto de canales, puentes y palacios suspendidos en el tiempo. Durante siglos, ha sido un símbolo de arte, romance e historia viva, pero también de fragilidad. Lo que pocos saben es que, cada año, Venecia se hunde un poco más. Las famosas mareas altas, conocidas como acqua alta, inundan sus plazas, anegan las iglesias y suben por las paredes de los hogares. El cambio climático ha acelerado este proceso de forma alarmante. El aumento del nivel del mar y el hundimiento natural del terreno han creado una combinación peligrosa. Y mientras los turistas pasean por góndolas y admiran su belleza, los venecianos se enfrentan a una realidad muy distinta. Las casas se deterioran, los costos de vida aumentan, y vivir aquí se vuelve cada vez más insostenible. Algunos expertos aseguran que, si no se toman medidas drásticas, Venecia podría volverse inhabitable antes de que termine este siglo. Hoy en día, menos de 50.000 personas viven en el centro histórico, cuando hace solo unas décadas eran más del doble. La ciudad se está vaciando. Y aunque el turismo sigue llenando sus calles, la esencia de Venecia se está escurriendo entre las aguas. Puede que estemos presenciando los últimos capítulos de esta maravilla flotante. Y la pregunta es, ¿seremos capaces de salvarla o la dejaremos desaparecer bajo el silencio del tiempo? Número 2. Yakarta, Indonesia. En el sudeste asiático, a orillas del mar de Java, se encuentra Yakarta. Una ciudad de contrastes, con más de 10 millones de habitantes, mercados tradicionales junto a rascacielos modernos y un ritmo que nunca se detiene. Pero bajo esa energía incesante, hay un problema que avanza en silencio. Yakarta se está hundiendo. Y no poco a poco, sino a una velocidad alarmante. Algunas zonas se hunden hasta 25 centímetros por año. Pero esta vez, no es el mar el culpable directo. La ciudad ha extraído tanta agua subterránea durante décadas que el suelo comenzó a colapsar sobre sí mismo. El resultado es una metrópolis que literalmente se está desmoronando desde abajo. A eso, se suma el aumento del nivel del mar, las lluvias cada vez más intensas, la mala infraestructura de drenaje y una planificación urbana que no estuvo a la altura del crecimiento. En algunas zonas del norte de Yakarta, ya se han construido muros gigantes para evitar que el agua del océano la invada. Pero no es suficiente. Según estudios recientes, para el año 2050, más del 30% de la ciudad podría estar completamente bajo el agua. La situación es tan grave que el gobierno ha tomado una decisión drástica: trasladar la capital del país a otra isla. Así nació el proyecto de Nusantara, una nueva ciudad capital en la isla de Borneo. Yakarta, una de las urbes más importantes del sudeste asiático, está siendo lentamente abandonada por sus propios líderes. ¿Qué sucede cuando un país entero decide dejar atrás su ciudad más grande? Quizá estamos ante uno de los primeros ejemplos de una capital que no fue destruida por la guerra, sino por el agua, el peso de su propia historia y la urgencia del presente. Número 3. Alepo, Siria. Hay lugares donde el tiempo no solo se mide en siglos, sino en civilizaciones enteras. Alepo, en Siria,
fue una de esas ciudades. Habitada de forma continua durante más de 4000 años, fue cruce de rutas comerciales, cuna de culturas y testigo de imperios que iban y venían. Sus callejones empedrados, su ciudadela milenaria, sus zocos abarrotados de vida, contaban la historia de un mundo antiguo que todavía latía. Hasta que el silencio fue reemplazado por estruendos. En 2011, la guerra civil en Siria estalló y cambió el rostro de Alepo para siempre. Lo que durante siglos no lograron conquistar ni los invasores, lo destruyeron bombas, misiles y enfrentamientos casa por casa. El casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad, quedó en ruinas. Mezquitas históricas fueron reducidas a polvo. Mercados enteros ardieron durante días. Y lo más devastador de todo, fue el éxodo de su gente. Millones huyeron. Los que se quedaron, resistieron entre la destrucción. Hoy, caminar por ciertas zonas de Alepo es caminar entre escombros que alguna vez fueron hogar, historia y esperanza. Aunque poco a poco algunos habitantes regresan y reconstruyen, la herida sigue abierta. Alepo no está siendo devorada por el agua ni por el clima, sino por el olvido del mundo y las cicatrices de una guerra que aún no termina del todo. Es un recordatorio doloroso de que no todas las ciudades desaparecen por causas naturales. Algunas son destruidas por manos humanas, y luego, simplemente, ignoradas. La historia vive en sus ruinas. Pero, ¿quién la está escuchando? Número 4. Norilsk, Rusia. En el extremo norte de Siberia, donde el invierno domina casi todo el año, se levanta una ciudad que parece sacada de otro mundo, Norilsk. Fundada en la década de 1930 como parte de un proyecto industrial, fue construida sobre un terreno que, hasta hace muy poco, parecía eterno, el permafrost, un suelo congelado desde hace miles de años. Aquí, las temperaturas pueden caer por debajo de los 50 grados bajo cero. Las noches polares se prolongan durante semanas, y la nieve lo cubre todo. Sin embargo, bajo esta apariencia impenetrable, la ciudad enfrenta un enemigo silencioso y letal. El cambio climático está derritiendo el permafrost. Lo que por siglos fue sólido, ahora se convierte en barro inestable. Los cimientos de los edificios se desplazan, las paredes se agrietan, las calles se hunden. En los últimos años, decenas de estructuras han colapsado o han tenido que ser demolidas porque el terreno ya no las sostiene. Y no es solo un problema para las casas. Norilsk es uno de los centros mineros más importantes de Rusia, y el deshielo amenaza también su infraestructura industrial. En 2020, una planta de combustible sufrió una fuga masiva de diésel después de que el suelo bajo sus tanques se debilitara. El desastre ambiental fue tan grande que las aguas de la región quedaron teñidas de rojo. Pero Norilsk es también una ciudad cerrada. Los extranjeros no pueden entrar sin un permiso especial y pocos ven con sus propios ojos lo que aquí ocurre. Por eso, su lenta desaparición avanza lejos de los titulares y del debate público. Es irónico. En un lugar tan frío, el calor está marcando el principio de su fin. Si el permafrost desaparece por completo, Norilsk no será más que otro nombre perdido en la vasta tundra siberiana. Y quizá, el hielo que la protegió durante siglos será el mismo que, al derretirse, la condene. Número 5. Detroit, Estados Unidos. Hubo un tiempo en que Detroit fue sinónimo de progreso, innovación y riqueza. Era la cuna de la industria automotriz estadounidense. Aquí, marcas legendarias como Ford, General Motors y Chrysler construyeron no solo autos, sino el sueño americano sobre ruedas. En sus calles florecieron barrios enteros, escuelas, teatros, estadios. La ciudad respiraba prosperidad. Pero el tiempo cambió de dirección. Las fábricas comenzaron a cerrar, buscando mano de obra más barata en otros lugares. Miles de empleos se evaporaron. Las familias se marcharon. Las casas quedaron vacías y las calles en silencio. Detroit pasó de ser una metrópolis vibrante a un símbolo de decadencia urbana. Hoy, en algunos vecindarios, las casas abandonadas superan en número a las habitadas. Escuelas y hospitales permanecen cerrados, atrapados en un limbo de polvo y óxido. Y aunque en los últimos años ha habido esfuerzos por revitalizar la ciudad, las cicatrices siguen ahí. Parques donde ya no juegan niños. Estadios vacíos.
fábricas cubiertas de grafitis, como monumentos a un pasado que no volverá. Detroit no cayó por el mar, ni por la guerra, ni por un desastre natural. Cayó por el peso invisible de la economía, por la globalización y por un sistema que no supo adaptarse a tiempo. Es un recordatorio de que las ciudades también pueden morir de abandono, y que, a veces, la destrucción más silenciosa es la que deja huellas más profundas. Al recorrer la historia de estas ciudades, es imposible no sentir un nudo en la garganta. Lugares que alguna vez fueron hogares, centros de cultura, comercio y vida, hoy son sombras de lo que fueron. Algunos se consumen lentamente por el cambio climático. Otros se desangran por guerras olvidadas. Otros, simplemente, se desmoronan en silencio, víctimas de la economía o del abandono. Lo más triste es que detrás de cada edificio vacío, detrás de cada calle desierta, siempre hay historias humanas. Recuerdos, sueños, vidas enteras que quedaron atrapadas en el tiempo. Las ciudades pueden morir, pero la memoria de quienes las habitaron no debería hacerlo. Por eso es importante contar estas historias, para que no desaparezcan del todo. Si este viaje por las ciudades que se apagan te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte a Tu Mundo en Videos, déjame tu comentario y un like, porque aquí seguimos explorando el planeta, descubriendo sus maravillas y también sus heridas. Porque el mundo cambia, y a veces, las historias que más importan son las que nadie está contando. Los espero para nuestro próximo viaje. Hasta pronto.